Hola, ¿qué tal equipo? Un nuevo video para nuestro canal, chicos. En esta oportunidad les voy a traer entonces cómo sacar la bomba de vacío de este modelo de la CX5600, CX8300, CX. Toda la serie CX es muy pero muy parecido a este modelo que vamos a ver acá, chicos. Siempre estamos acostumbrados a ver modelos sumamente muy complicados los cambios, pero aquí entonces les voy a traer otro modelo que es mucho más pero mucho más fácil, y modelos viejos de los cuales también nosotros nos van a llegar, de manera que estemos atentos a todos los cambios que vamos a estar dando acá, para que así entonces estemos aprendiendo muchísimo más, chicos, en todo lo que corresponde a nuestro canal. Así que les voy a traer en esta sección muy pero muy rapidito, muy sencillito. Fíjense, está aquí. Acá ella tiene una pestaña, ¿lo ven? Esta pestaña que está acá, esta que está aquí, muy facilito. La vamos a mover hacia atrás y vamos a levantar todo este plástico, ¿ves? Ok, eso. Aquí abajo entonces tiene otra pestañita que se ve, que casi no se ve, chicos, disculpen por eso, pero estamos ahorita en remodelación del canal, remodelación del taller, pero es una pestaña que está abajo también. Fíjense que le estoy dando presión, y si le damos presión entonces va a salir completo. Genial, sale completo nuestra manguera. Ok, chicos, entonces fijémonos, esta manguera la podemos despegar de esta sección y no va a haber ningún tipo de problema aquí, pero yo recomiendo dejarla así por un momento. Vamos a sacarla completa desde aquí abajo. Aquí abajo, ¿lo ven? Toda esta sección vamos a sacarla también, y aquí en esta parte, allí está esta pestaña, ¿la ven? Esa pestaña la vamos a presión. Genial, allí, muy bien. Y la siguiente pestañita, la que vamos a nosotros a tocar, es esta pestañita que está acá. Fíjense, la movemos para acá, para arriba. Ok, chicos, después de haber movido la pestaña que está atrás, vamos a mover esta pestaña que está aquí abajo y lo vamos a alar hacia un lado, y fíjense, sale nuestra bomba de vacío completa. La pestaña que vamos a mover es esta y esta, fíjense, las dos están en la parte de abajo y sale completamente. Sale, fíjense, completamente nuestra bomba de vacío, chicos, y la podemos entonces recuperar para otro modelo de impresora. Fíjense, está completamente bien. Este es el movimiento que tiene que hacer. Entonces, la función de esta bomba de vacío, chicos, es la siguiente. ¿Cuál es la función de la bomba de vacío? La bomba de vacío, la siguiente función es posicionar este émbolo. Este émbolo que está aquí, chicos, lo posiciona justo en la base del cabezal, y esta función, este rodillo tiene un sistema el cual succiona, hace una especie de succión, y eso va a hacer que salga entonces las burbujas. Va en cierta manera a corregir cuando la impresión tiene rayas, y en cierta manera también va a corregir cuando hay especies de tinta sólida en la salida del cabezal. Entonces nosotros imprimir con total normalidad, chicos. Ahora, otro detalle con respecto a la bomba de vacío, chicos, es esta manguera. Esta manguera es sumamente delicada. Entonces, ¿por qué delicada? Porque de aquí, chicos, los roedores hacen su trabajo pero muy bien y empiezan a morder la bomba de vacío. Entonces, recuerden el videito que se lo voy a poner aquí en la tarjetica con respecto a cómo probar una bomba de vacío, cómo probar la bomba de vacío que esté perforada o no esté perforada con el método de la inyectadora. Aquí se lo voy a dejar en la tarjetica para que lo puedan ver y lo puedan checar. Entonces, chicos, otro detalle de la bomba de vacío es que ella tiene aquí, observen, una pestaña, una goma, que es para limpiar en cierta manera los residuos de tinta que hay en el cabezal. Esa goma, chicos, muchas veces se llena de papel, se llena de virutas de papel, se llena de pelos de animales, de ratones, de roedores, de gatos, de perros, hasta plumas he conseguido aquí, chicos. Entonces, esto tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Saben por qué? Porque este trozo de tinta que ustedes ven acá, observen, este trozo de tinta
esta tinta muy pero muy pequeña que queda aquí en la punta del desarmador, ese pedazo de tinta va a quedar entonces en el cabezal y a la hora de imprimir van a salir rayas o manchas en la hoja del cabezal, y eso es lo que no queremos, chicos. De manera que yo les recomiendo a todos ustedes que tengan en cuenta limpiar también esta goma. De igual manera, esta gomita que está alrededor, yo las he visto también comidas por roedores, también las he visto endurecidas y también las he visto partidas. Entonces, cuando esta gomita está partida, la succión no la hace de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a perder succión y va a perder fuerza. Esta esponja que vemos aquí alrededor, al costado, esta esponjita, yo conozco muchos colegas que se la quitan porque ellos dicen que esto se empapa de tinta y también mancha el cabezal. Pues fíjense lo fácil que sale y lo fácil que es volverla a introducir. ¿Cuál es la función de esta esponjita, chicos? La función de esta esponjita es sencillamente más que todo genérica, porque hay cabezales o carros de impresión que tienen un sensor y el sensor cae justo arriba de esta gomita y es limpiado, y también esa gomita cumple la función de limpiar la parte del cabezal, la parte de abajo, ¿ves? Entonces, cuando hace este movimiento aquí queda presionado y luego que el carro mueve hace este movimiento. Grábense este movimiento, chicos, porque es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando no está haciendo este movimiento, vamos a suponer, fíjense, supongamos que se le ha salido el resorte, este no está haciendo el movimiento, incluso se sale. Entonces, chicos, tengan en cuenta todos estos detalles que ustedes tienen que tener con respecto a la bomba de vacío. Esta sección muy pocas veces se daña, pero en esta sección es muy fácil de sacar. Fíjense, vamos a mover esta pestaña, sacamos acá, luego sacamos este y luego sacamos este. Fíjense, entonces lo que hay es una manguera alrededor y un rodillo que es el que hace la función de succionar. Entonces volvemos a meter acá, volvemos a meter este y entonces metemos este. Muy bien. Entonces, chicos, tengan en cuenta por favor estos detalles a la hora entonces de que tengamos que hacer mantenimiento a la bomba de vacío. Entonces tengamos en cuenta, chicos, todos estos detalles en cuanto a la bomba de vacío. Fíjense que ahora sí está muchísimo mejor. De manera, chicos, que aquí les dejo este excelente video en cuanto a la bomba de vacío. Cuando yo chicos les indique en los comentarios o en los videos bomba de vacío, se van a ir a la parte de esta sección, a la bomba de vacío, que generalmente todas está a mi lado derecho si tienes la impresora de frente. Obviamente si la tienes al contrario es al lado izquierdo. De manera, chicos, que aquí les dejo este excelente detalle para que todos ustedes tengan en cuenta todos, absolutamente todos los detalles en cuanto a eso. Muy raras veces se parten estos engranajes, pero yo personalmente nunca los he cambiado porque se han partido. Lo que sí, chicos, es que le he hecho un poco de lubricante tanto aquí como aquí, ¿ves? Porque ella se comunica con la impresora con este engranaje, y este engranaje sí se ha partido. Yo sí lo he cambiado, este engranaje que está acá sí se ha partido, y también lo lubrico porque tristemente este engranaje es el que se comunica con todo el mecanismo de la impresora, más que todo en los modelos viejos. ¿Ves? Entonces, chicos, ahora quiero que tengan en cuenta por favor la manguerita, y por último aquí tiene una esponja que es para filtrar. Si ustedes en algún momento quisieran cambiar esta sección, sencillamente lo que van a hacer es quitar esto por aquí, quitar esto de aquí y sacarlo de esta manera. Y aquí está, chicos, hay dos resortes abajo para volverlo a colocar. Ahí está, muy bien. Así que eso es todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado. Un video bastante detallado en cuanto a la bomba de vacío. No era la intención, pero bueno, para eso estamos. Así que un saludo para todos, chicos. Así que chao. Por favor, dale un gran me gusta para que apoyes todos mis videos y apoyes este gran trabajo. Muchas gracias por los comentarios recibidos por ustedes en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, y también sobre todo en los comentarios de la página del canal.
Eso es todo por este video, chicos, así que chao chao, cuídense, y si quieren apoyar muchísimo más, ahí también está el botón de PayPal para todas sus donaciones. Y también, chicos, ayúdenme muchísimo compartiendo este contenido y suscribiéndote por aquí, por aquí, por aquí. Chao chao, hasta una próxima oportunidad.